Buenos días, mi nombre es Garina Escalona, estudiante de segundo año de Derecho de la sección M622 y yo voy a explicar un poco sobre la filosofía y la ideología que poseía Karl Marx y Engels con respecto a la política y muchos otros temas de gran relevancia, como lo sería el comunismo, el capitalismo, entre otros. Bien, para empezar, es importante destacar de que Marx, como poseedor y como teórico de la sociedad, no se singulariza solo por el ascenso que puso en la aplicación práctica de sus ideas, sino también por otras características las cuales son bastante relevantes. Además de que estas pueden ser agrupadas de diferentes formas, entre las cuales destacan. La primera es que es un campo donde las ideas tienden a estar fuertemente condicionadas por las características de su época. Marx figura como uno de los pocos poseedores políticos cuya importancia trasciende en un marco histórico respectivo. Además, Marx es uno de los pensadores políticos excepcionales que, además de preservar su importancia teórica, se reviste de una aplicabilidad práctica efectiva. Igualmente, es uno de los pensadores políticos estables que lograron integrar tanto la teoría como la práctica en una sistematización coherente, extrayendo los factores de la acción política de la propia explicación teórica del proceso de dicha acción, dentro de un marco subhistórico general. Y además es el único dentro de la categoría precedente que se rige por una aplicabilidad práctica corriente. Bien, continuando con el curso de ideas, es importante saber qué es la filosofía política, por lo cual esta puede ser definida como aquella rama de la filosofía que estudia cómo deberían ser la relación entre las personas y la sociedad. Además, incluye cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, la aplicación de un código legal por una autoridad y que además hace a un gobierno legítimo, entre muchas otras características. La filosofía política además tiene un campo de estudio muy amplio y se conecta fácilmente con otras ramas, eh, y son disciplinas de la filosofía, como la filosofía del derecho y la filosofía de la economía. Además se relaciona fuertemente con la ética, en que las preguntas acerca de qué tipo de instituciones políticas son adecuadas para un grupo depende de qué forma de vida se considera adecuada para un grupo o para los integrantes de este. Es importante resaltar además de que entre los principales filósofos y políticos influyentes están Tomás de Aquino, Aristóteles, Jeremy Bentham, Helmut Kohl, entre muchos otros filósofos. Es importante resaltar además, por otro lado, de que Karl Marx fue un gran influyente, debido a que en gran medida este agregó la dimensión histórica a la comprensión de la sociedad, la cultura y la economía. Entendió el concepto de ideología en el sentido de creencia, ya sean verdaderas o falsas, que configuran y controlan las acciones sociales. Además de que analizó la naturaleza fundamental de la clase como mecanismo de gobernabilidad y de institución social. Y él estaba profundamente influenciado la política mundial con su teoría comunista. Es importante saber también de que Marx es normalmente citado junto a Emile Durkheim como uno de los tres principales textos de la ciencia social moderna y ha sido descrito como una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Cabe resaltar además de que las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente, que se conocen como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de lucha de las clases, sistema basado en la dialéctica de Hegel, pero con un enfoque más materialista y de práctica. Fue muy crítico además de las formas socioeconómicas vigentes de la sociedad del capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Por otro lado, él también teorizó que, como los anteriores sistemas económicos, inevitablemente se producían tensiones internas producidas por las leyes dialécticas, que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo además de que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, por lo que llamó la dictadura del proletariado o Estado obrero o democracia obrera.
Además, creía que el socialismo sería a su vez finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. Es interesante resaltar también de que aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante toda su vida, sus ideas y sus ideologías del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre el movimiento socialista un poco después de su muerte, y aún después de su muerte es muy conocida en la actualidad. Bien, por otro lado, en cuanto nos referimos al marxismo, este es el modelo teórico y explicativo de la realidad, compuesto principalmente por el pensamiento de Karl Marx. Este se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron del siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Además, entre los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista son esenciales cuatro principales elementos. En primer lugar, el concepto de la lucha de las clases, que han formulado por primera vez como en el Manifiesto Comunista. En segundo lugar, el punto central del modelo teórico marxista es la crítica a la economía del capital, el cual es desarrollado extensamente en su obra El Capital. Por otro lado, el tercer punto central es el concepto de geología, que es desarrollado por Marx en su primer libro como La ideología alemana. Y como cuarto y último punto, el central del modelo teórico marxista es el concepto de comunismo, el cual es un modo de producción generado a partir del modo capitalista que puede sobrepasar los límites de la sociedad capitalista fundada en la explotación humana, la extracción de valores. Por otro lado, cuando hacemos referencia a la dictadura del proletariado, este es un concepto político propio del marxismo, que se refiere a un estado en el que el proletariado, que son obreros industriales asalariados, tiene el control del poder político en lugar de la burguesía, la cual son grandes propietarios capitalistas, cuyo dominio es considerado en oposición a una dictadura de la burguesía. El término fue adoptado por fundadores del marxismo como Karl Marx, Friedrich Engels, en el siglo XIX, tomando como primer ejemplo a la Comuna de París. Dentro del contexto del materialismo histórico, la dictadura del proletariado es el periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo y por tanto no representa a un fin de un modo capitalista, de un modo de producción. Para poder mantener este poder obrero, además dentro de una ciudad capitalista, se requeriría no solo el reemplazo del personal del Estado burgués, sino que también un cambio estructural hacia una nueva forma obrera de Estado, que posteriormente se organizaría en forma como las comunas hasta ser abolido. Bien, es muy importante tener un concepto claro sobre lo que es el capitalismo, por lo cual este puede ser entendido como un sistema en el que los principales agentes económicos dependen del mercado para cumplir sus necesidades básicas para la vida. Ha habido sociedades en el capitalismo, la dependencia del mercado constituye la condición fundamental de la vida de todos y de todas. Cabe destacar además de que el capitalismo ha sido objeto de grandes debates históricos y sociológicos económicos desde el siglo XV, debido a que el comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como un sistema económico no apareció sino hasta el siglo XVI en Inglaterra, en sustitución del feudalismo. Cabe destacar además de que según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques o cambios, al igual que el sistema de la economía de mercado. Se le atribuye un origen espontáneo o natural de una sociedad moderna. Sin embargo, anteriormente se hablaba de un comunismo. Este puede ser definido como una forma de organización social, económica y política que atiende a la colectividad de los medios de producción, a la distribución de los bienes de consumo según la necesidad de cada uno y a la evolución de las clases sociales. Estas abogan principalmente para suprimir las sociedades capitalistas y establecer una sociedad socialista para poco a poco constituir una organización social comunista. La idea de organización social comunista basada en los bienes de producción y los bienes apareció en el siglo XV con el movimiento taurita en Bohemia.
El primero en fundar el comunismo en una concepción materialista fue Francois de Hughes, quien afirmó que todos los bienes deben ser de propiedad común, ya que la tierra no le pertenece a nadie y los frutos son de todos. Cabe destacar además de que los historiadores y pensadores comunistas también hablan de un comunismo primitivo. Y esta sería una hipótesis por la cual las sociedades primitivas estarían caracterizadas por la ausencia de propiedad privada. Por otro lado, Karl Marx apoyó en su momento esta primicia, justificando el modelo de cazadores y recolectores en el cual se asentaba la sociedad primitiva. Por otro lado, también se puede hablar del inicio del comunismo, tal y como se conoce hoy en día, con la redacción del Manifiesto Comunista, el cual se dio en 1948. Y como ya se sabe, este fue creado por Marx y por Engels y negaba la sociedad tal y como era, apostando por el valor de la clase obrera industrial frente a la burguesía, además de que criticaba y rechazaba el concepto de la propiedad y a lo largo de los años serviría para alimentar nuevas teorías comunistas en donde las ideas principales fueran la igualdad de las clases sociales. Además, es un punto muy resaltante de que esta ha tenido una gran influencia, como se puede observar, y sigue teniendo gran relevancia en nuestra actualidad. Muchas gracias.